Buenos días, nosotros somos el grupo número 6 de Sistema de Información. Vamos a hablar sobre el UML. Nuestro grupo está conformado por Joana Bastardo, Reni Centeno, Jesús Urrieta, Bárbara Ruiz y mi persona, Jacqueline Fernández. La compañera Joana Bastardo no se encuentra porque está enferma. Hablando un poco, empezando a hablar sobre el UML, hablando sobre la historia, podemos decir que todo esto comenzó a gestarse en octubre de 1994, cuando Rambaud se unió a la compañía fundada por Bush. Estos dos grandes investigadores sobre el software se unieron y tuvieron el objetivo de unificar dos metodologías que habían desarrollado. El método de Bush y el OMT, que es el de Rambaud, fue el primer borrador que apareció en octubre del 95. En esta misma época, otro reputado investigador, Jackson, se unió a esta compañía y se incluyeron ideas de él. Estas tres personas son conocidas como los tres amigos. Además, este lenguaje se abrió para la colaboración de otras empresas para que aportaran sus ideas, y todas estas colaboraciones condujeron a la definición de la primera versión del UML. De las tres metodologías, partida de la de Bush y de la de Rambaud, pueden ser descritas, estas dos pueden ser descritas como centradas en los objetivos, ya que sus aproximaciones se enfocan hacia el modelado de los objetivos y su relación de los componentes del sistema. Por otro lado, la metodología de Jackson es más centrada a los usuarios, ya que todo es un método derivado en los escenarios de uso. En 1997, el UML 1.1 fue aprobado por la OMG, convirtiéndose en la notación estándar de factores para el análisis y diseño orientado al objeto. En los objetivos del UML se encuentran que podemos decir que es un lenguaje modelado de propósito general que puede utilizarse durante todas las modalidades. Hubo varios objetivos detrás del desarrollo de UML. El primero, el más importante, es un lenguaje modelado y es un propósito general que pueden utilizar todos los modelos. No tiene propietario y está basado en el común acuerdo de gran parte de la comunidad informática. Esto significa que incluye conceptos de los métodos líderes de la forma que pueden ser utilizados como su lenguaje modelado. El UML no pretende ser un método completo de desarrollo, no incluye un proceso de desarrollo paso a paso. Creemos que es un buen desarrollo crucial para el éxito de un desarrollo de software. El último objetivo del UML era ser tan simple como fuera posible, pero manteniendo la capacidad de modelar toda la gama de sistemas que se necesita construir en el UML. La complejidad del UML debe ser entendida a la luz de su historia. El UML es un producto del consenso entre personas con distintos objetivos e intereses. También se dice, una de las complejidades en un principio era la fusión de 4 o 5 principales aproximaciones del modelado, siendo después el destino el que albergara diversas notaciones existentes. Los documentos de la especificación oficial han sido escritos por equipos y actitudes irregulares. Hay grandes valoraciones de estilo, complejidad, posición y constancia entre diversas secciones del documento. Y hay tensiones entre los conceptos del modelado conceptual y la representación de los lenguajes de programación sin pautas consistentes. Las áreas conceptuales del UML, los conceptos y modelos del UML pueden agruparse en las siguientes áreas conceptuales. Estructura estática.
La estructura estática se refiere a que cualquier modelo preciso debe definir primero el universo del discurso entre ellos. Estos son los conceptos claves de la aplicación de sus propiedades internas, las relaciones entre cada una y las relaciones entre cada una de ellas. Este conjunto de construcciones de la vista estática, los conceptos de las aplicaciones del modelado son como las clases, cada una de las cuales describe objetos discretos de almacén de la información. Las construcciones del despliegue, las construcciones del diseño, perdón. Los modelos de UML están pensados tanto para el análisis lógico como para el diseño de destino de la implementación. Las construcciones de despliegue son un nodo de recurso del cálculo del tiempo y de la ejecución que define la ubicación y el artefacto. Un artefacto es una unidad física de información. Y el comportamiento dinámico, hay tres formas de modelar el comportamiento. Una es la historia de la vida de un objeto. Una es la historia de la vida de un objeto que muestra cómo interactúa con el resto del mundo. Otras son los patrones de comunicación de un conjunto de objetos conectados. Y la tercera es la evaluación del proceso de ejecución, que muestra cómo pasa a través de varias actividades. ¿Qué es un modelado? Es una representación en cierto medio de algo o en el mismo u otro medio que capta los aspectos importantes de lo que se está modelando desde un punto de vista y simplifica u omite el resto. Un modelado se expresa en un medio adecuado para el trabajo. Los modelados por ejemplo, un modelado de un edificio o construcciones pueden pintarse en un papel. Las figuras tridimensionales son construidas con cartón y con pasta de cartón, y con pasta de papel, con pastas de papel o las ecuaciones de elementos finitos de una computadora. Un modelo de construcción de un edificio muestra las apariencias del edificio, pero también puede ser utilizado para hacer ingeniería de cálculos de coste. ¿Para qué sirven los modelados? Los modelados sirven para capturar, enumerar exhaustivamente los requisitos y el dominio del conocimiento, para pensar en el diseño de un sistema, para capturar las decisiones de diseño de un formato alternable, independiente, para generar productos usables para el trabajo y para organizar, encontrar, filtrar, recuperar, examinar y corregir la información. ¿Qué hay en un modelado? La semántica y presentación. Los modelados tienen dos aspectos principales: la información semántica que captura el significado de una aplicación en forma de una red de construcciones lógicas, y la presentación visual, que es la notación, muestra la información semántica de forma que pueda ser vista, ojeada y corregida por los seres humanos. Ahora continúa la exposición mi compañera Bárbara Ruiz. Buenos días. Mi nombre es Bárbara Ruiz. Yo voy a seguir con el ciclo de exposiciones. En este caso vamos a hablar un poco de la vista de diseño. Una buena parte del modelado de un sistema tiene la intención de mostrar los aspectos lógicos y de diseño de un sistema, con independencia de su empaquetamiento final en el medio de implementación.
No obstante, los aspectos de implementación son importantes, tanto para propósitos de reutilización como de rendimiento. La vista de diseño muestra las decisiones sobre la descomposición de un sistema en unidades modulares, con límites de encapsulamiento e interfaces externas. Aunque los elementos de la vista de diseño son más abstractos que el código final, necesitan de conocimiento sobre los compromisos de implementación que se reflejarán finalmente en el código. La vista de diseño muestra la organización lógica de piezas reutilizables del sistema en unidades sustituibles, denominadas componentes. Un componente tiene un conjunto de interfaces externas y una implementación interna y oculta. El clasificador estructurado. Un clasificador es un clasificador con estructura interna. Contiene un conjunto de partes conectadas mediante conectores. Una instancia de una clase estructurada contiene un objeto con un conjunto de objetos que se corresponden con cada parte. Y una parte tiene un tipo y una multiplicidad dentro de su contenedor. Un objeto que es una parte solo puede contener un objeto estructurado. Los clasificadores estructurados pueden estar fuertemente encapsulados si se fuerza a todas las interacciones entre el entorno externo y las partes internas poseen a través de puertos. Por otra parte, la colaboración es una descripción de una colección de objetos que interactúan para implementar algún comportamiento dentro de un concepto. Describe una sociedad de objetivos cooperativos reunidos para llevar a cabo algún propósito. Una colaboración contiene roles que son desempeñados por objetos durante la elección. Un rol representa una descripción de objetos que pueden participar en la ejecución de una colaboración. Los patrones. Un patrón es una colaboración parametrizada, junto con las pautas sobre cuándo utilizar. Un parámetro puede ser reemplazado por diferentes valores para producir diferentes colaboraciones. Los parámetros normalmente señalan huecos para las clases. Cuando se instancia un patrón, sus parámetros se ligan a las clases reales dentro de un diagrama de clases o a los roles dentro de una colaboración más grande. El uso de un patrón se muestra mediante una elipse discontinua conectada a cada una de sus clases mediante una línea discontinua que se etiqueta en el nombre del rol. Los componentes representan una pieza modular de un sistema lógico o físico, cuyo comportamiento externo visible puede ser discreto mucho más concisamente que su implementación. Los componentes no dependen directamente de otros componentes, sino de las interfaces que los componentes soportan. Un componente en un modelado puede ser reemplazado por otro componente que soporta la interfaz adecuada, y la instancia de un componente dentro de una configuración de un sistema puede ser reemplazada por una instancia de cualquier componente que soporte la misma interfaz. Los componentes, puestos que son clases, tienen interfaces que soportan interfaces proporcionadas e interfaces que necesitan de otros componentes, que en este caso serían los interfaces obligatorios. El uso de interfaces con nombre permite evitar la dependencia directa entre componentes, facilitando la sustitución de un nuevo componente. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo de lo que la estructura de un componente que está allí, el programador, planificador y el viaje. Eso es la estructura dentro.
La vista de casos de uso. La vista de casos de uso captura el comportamiento de un sistema, subsistema, clase o componente, tal y como se muestra en un usuario externo. Divide la funcionalidad del sistema en transacciones que tiene significado para los actores. Los usuarios ideales de un sistema. Las piezas de funcionalidad interactiva se denominan casos de uso. Un caso de uso describe una interacción con actores como una secuencia de mensajes entre el mensaje y uno o más actores. Los actores es una idealización de un rol desempeñado por una persona externa, un proceso o cosa que interactúe con el sistema, subsistema o clase. Un actor caracteriza la interacción de una clase de usuarios externos. Puede tener con el sistema. Cada actor participa en uno o más casos de uso. Interactúa con el caso de uso y por tanto con el sistema o clase que posee el caso de uso. Mediante el intercambio de mensajes, la implementación interna de un actor no es relevante. En el caso de uso, un actor puede estar suficientemente caracterizado por un conjunto de atributos que definen su estado. Aquí tenemos aquí tenemos un ejemplo de un caso de uso. Está el ambiente, que es lo que está encerrado en el cuadro, el sistema y el nombre del sistema, que sería el catálogo. Ahí están los actores y todo lo que interactúa en él. Los casos de uso incluyen todo el comportamiento que se le supone las secuencias principales, las distintas variaciones del comportamiento normal y todas las condiciones de excepción que pueden darse con dicho comportamiento, junto con la respuesta deseada. Un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad extremadamente visible, proporcionada por un clasificador denominado sistema y uno o más actores de la unidad del sistema. El propósito de un caso de uso es definir una pieza del comportamiento coherente sin revelar la estructura interna del sistema. Aquí tenemos entre algunas relaciones de los casos de uso, que serían la asociación. Su función sería la línea de comunicación entre un actor y un caso de uso en la que se participa. La notación es una raya, como la pueden ver. La extensión, que es la inserción del comportamiento adicional en un caso de uso base que no tiene conocimiento sobre él. Y ahí está su símbolo. Generalización de casos de uso. Una relación entre un caso de uso general y un caso de uso más específico que le añade propiedades, una raya con la flecita. La inclusión, que es la inserción del comportamiento adicional en un caso de uso base que describe explícitamente la inserción, como lo pueden ver ahí. En la vista de los estados de máquina, o las máquinas de estados, perdón, la máquina de estados es un grafo de estados y transacciones. Normalmente una máquina de estados está vinculada a una clase y describe la respuesta y una instancia de la clase a los eventos que recibe. Las máquinas de estados también se pueden vincular a comportamientos, casos de uso y colaboraciones para describir su ejecución. Una máquina de estado es un modelo de todas las posibles historias de vida de un mundo que resume en un evento.
Cuando el objeto detecta el evento, responde de una manera que depende de su estado actual. La respuesta puede incluir la ejecución de un efecto y el cambio de un nuevo estado. El evento, por otra parte, es un tipo de ocurrencia significativa que tiene una localización en tiempo y espacio. Ocurre en un punto en el tiempo y no tiene duración. Se modela algo como evento si su ocurrencia tiene consecuencias. Cuando usamos la palabra evento por sí misma, normalmente queremos decir que se trata de un descriptor de evento, es decir, una descripción de todas las ocurrencias de los eventos individuales que tiene la misma forma general de la forma de la palabra clase. Hace referencia a todos los objetos individuales que tienen la misma estructura. Entre los tipos de eventos tenemos los eventos de llamada, que es un evento de llamada, la recepción de una llamada de una operación por un objeto. El evento de cambio, que es la satisfacción de una expresión booleana que depende de ciertos valores señalados de los atributos. Evento de tiempo, que serían que representan el paso del tiempo. Un evento de tiempo puede ser especificado de un modo absoluto, hora, o un modo relativo, tiempo transcurrido desde un evento dado. Aquí tenemos el cuadro, como es subsíntesis y como ya les expliqué lo que hace cada uno. Las señales. Una señal es un tipo de clasificador que está pensando explícitamente como un vehículo de comunicación entre dos objetos. La recepción de una señal es un evento para un objeto receptor. El objeto que lo envía crea e inicializa explícitamente una instancia de la señal y se la envía a uno o a un conjunto de objetos explícitos. El estado, una máquina de estado define un pequeño número de estados con nombre. Un estado puede estar caracterizado en tres formas complementarias, como un conjunto de valores que son cualitativos similares en cierta forma, como un periodo de tiempo durante el cual un objeto espera que ocurra algún evento o eventos, o como un periodo de tiempo durante el cual un objeto realiza alguna actividad por hacer. Un estado puede tener un nombre, aunque a menudo son anónimos y se describen simplemente mediante sus efectos y relaciones. En realidad, los estados son la unidad de control a partir de las que se construyen las máquinas de estado. Y se muestra en un rectángulo en la esquina redonda. En un estado de la esquina, por lo menos así es que se muestra un rectángulo y se pone el nombre del estado. En las transacciones, una transacción que deja un estado define la respuesta de un objeto en este estado a una ocurrencia de un evento. En general, una transacción tiene un evento que la dispara, una condición de guarda, un efecto y un estado distinto. En esta tabla podemos ver los distintos tipos de transacciones, que son las transacciones de entrada, que es la especificación de una actividad de entrada que se ejecuta cuando se entra en el estado. Esta es su síntesis. La transacción de salida, que es la especificación de una actividad de salida que se ejecuta cuando se sale del estado. Las transacciones externas, una respuesta a un evento que causa un cambio
de estado o una transacción en sí mismo junto con el efecto especificado. Las transacciones internas, que es una respuesta a un evento que causa la ejecución de un efecto, pero no causa el cambio de estado o la ejecución de las actividades de entrada. Por otra parte, los estados de compuesto, un estado compuesto simple no tiene estructura interna, solo un conjunto de transacciones y posibles actividades de entrada y salida. Un estado compuesto es aquel que le ha descompuesto en regiones, cada una de las cuales contiene uno o más subestados directos. Aquí tenemos algunos de los tipos, que sería el estado simple, que es un estado sin estructura, su notación como la pueden ver ahí. El estado ortogonal, que es un estado que se divide en dos o más regiones, su notación. El estado no ortogonal, que es un compuesto que contiene uno o más subestados directos. Estado inicial, que es un pseudoestado que indica un estado inicial cuando es invocado el estado que lo engloba, que sería el puntito como lo ven ahí. Estado final, un estado especial cuya activación indica que el estado que lo engloba haya finalizado su actividad. Y finalizador, que es un estado especial cuya activación finaliza la ejecución del objeto al que pertenece la máquina de estado. La conjunción, que es un pseudocódigo que encadena segmentos de transacciones en una transacción de ejecución hasta la finalización. La elección, que es un pseudoestado que realiza una bifurcación dinámica dentro de una transacción de ejecución hasta la finalización. Estado de historia, que es un pseudoestado cuya activación restaura el estado que se encontraba previamente activo dentro de un estado compuesto. El estado de referencia submáquina, que es el estado que referencia a la definición de una máquina de estado que conceptualmente reemplaza la submáquina de estado. Punto de entrada, que es el pseudoestado externo invisible dentro de la máquina de estado, que identifica un estado interno como destino, y el punto de salida, que es el pseudoestado externo que invisible dentro de la máquina de estado, que identifica un estado interno como origen. Los dejo con mi siguiente compañero, Reni Centeno. Buenos días, mi nombre es René Centeno y le voy a continuar con el ciclo con el tema de UML. Vamos a hablar sobre la vista de actividad. Una actividad es un grafo de nodos y flujos que muestra el flujo de control y ocasionalmente datos a través de diferentes pasos de computadora, y la ejecución se puede hacer a través de pasos concurrentes o secuenciales. Hay que destacar que una actividad contiene nodos de actividad, que son aquellos nodos que se encargan de ejecutar las diferentes tareas. Como ya mencionamos, la actividad es un grafo de nodos y flujos que muestra el flujo de control. Hay que destacar sobre el flujo de control que este se muestra en el diagrama como flechas. En cambio, las bifurcaciones del flujo de control se muestran con rombos que poseen flechas de salida múltiples. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de actividad. Se puede observar que existen dos nodos, el nodo inicial y el nodo final. Existen varios caminos de bifurcación, de decisión, donde hay varias flechas de decisión, y este proceso contiene varias actividades que comienza con establecer el pedido, terminando con enviar el paquete por correo. Ahora, ¿qué son particiones? A menudo es útil dividir las diferentes actividades de acuerdo a la responsabilidad que tenga cada autor. Esta organización se logra al dividir
las actividades en diferentes segmentos que son denominados particiones, las cuales son separadas por líneas en el diagrama. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo se utilizan las particiones en el diagrama de actividad. Tenemos un proceso que comienza con solicitud de servicio y termina con recoger el pedido. Pero a su vez participan tres autores, pasando por el cliente, venta y almacén. Estos tres se dividen las diferentes actividades y logran concluir el proceso. Ahora vamos a ver de UML la vista de despliegue. La vista de despliegue no más que la disposición física de los nodos. Un nodo es un recurso computacional en ejecución. Hay que tener en cuenta que durante la ejecución los nodos pueden poseer artefactos, que es una entidad física similar a un archivo. ¿Qué es un nodo? Un nodo modela un recurso computacional de ejecución que normalmente es de poca memoria y de bajo nivel de ejecución. Esto se representa en la vista de despegue a través de un cilindro que contiene el nombre del nodo, y las instancias de nodo se representan mediante una cadena subrayada que contiene tanto el nombre del nodo como el tipo de nodo que posee. Definición de artefacto. Como ya mencionamos un poco hace poco, un artefacto es el modelo de una entidad física parecida a un archivo. Se muestra en la vista de despliegue como un cuadrado que contiene adentro de la palabra clave artefacto, como podemos ver aquí, artefacto. Si un archivo implementa un componente u otra clase, se dibuja una línea discontinua con la palabra clave manifest, desde el símbolo del artefacto al símbolo del componente que implementa. Esta relación se denomina manifestación. Aquí tenemos una vista de despliegue. Como podemos ver, contiene varias instancias de nodos, como esta que dice que servidor. Ese es el tipo de nodo, el cual se llama servidor de banco. Aquí tenemos un tipo de nodo llamado cliente, que se llama kiosco de cajero automático. Tenemos instancias de artefacto, aquí tenemos una que es transacción y el tipo de artefacto es ya. Y esto en sí es básicamente lo que consiste en la vista de despliegue. Vista de gestión de modelo. La vista de gestión de modelo consiste en manejar paquetes, incluyendo también el tipo de especies especiales de paquetes y la dependencia que tienen estos. Vamos a hablar un poco sobre en qué consisten los paquetes, cómo funcionan. Un paquete es una pieza de un modelo. Los modelos, los elementos que lo componen, se distribuyen a través de los diferentes paquetes. Queda ya de parte del modelador decidir en qué manera va a distribuir todos estos elementos en los diferentes paquetes. Los paquetes contienen elementos de alto nivel como clases y relaciones, no contienen elementos de un bajo nivel como atributos o métodos. Los paquetes pueden contener otro paquete. Hay un paquete raíz que puede contener directamente todos los elementos del sistema. Ahora vamos a hablar sobre las dependencias de los paquetes. Las dependencias se representan entre elementos individuales, pero en un sistema de cualquier tamaño se debe ver en un nivel más alto. La presencia de una dependencia entre paquetes implica que existe un enfoque ascendente, una declaración de existencia, o que se permite que exista más adelante en un enfoque descendente, o sea, una descripción sobre el futuro dice. La dependencia de los paquetes en sí funciona de esta manera. Los paquetes no dependen de otros paquetes. La dependencia existe en los elementos que componen estos paquetes. O sea, los elementos que pertenecen al definido paquete pueden depender de otros elementos de un paquete. O sea, la dependencia es de elemento a elemento, no de paquete a paquete. Aquí tenemos un ejemplo de cómo consiste lo que estaba explicando sobre dependencia. Aquí tenemos tres paquetes, uno llamado tarifa, otro selección de asientos y pedido. Estos a su vez poseen dependencias, por lo menos pedidos depende de selección de asientos y de tarifa. Ojo, de los elementos, no de los paquetes en sí. Todos estos paquetes tienen elementos incluidos. Y pedidos también depende del servicio de crédito. Al igual que selección de asientos, que tiene una dependencia de BBDD asiento.
¿Qué es la visibilidad? Un paquete es un espacio para los nombres de sus elementos, es decir, le permite tener una visibilidad a sus elementos. Los elementos de un paquete pueden ser privados o públicos. Cuando son privados, solamente pueden ser vistos por todos los elementos que pertenecen a ese paquete. En cambio, cuando es público, puede ser visto por todos y cada uno de los elementos que pertenecen a los diferentes paquetes del modelo. Importación. Un paquete puede importar elementos de otro paquete para colocarlos en su espacio de nombre. Al importarlos, los puedes importar con su nombre propio, que ya está establecido en el paquete donde está, o puede importarlos y modificar su nombre para su propio uso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la importación. Se hace con la palabra clave import. El paquete pedido le está pidiendo diferentes elementos del modelo al paquete producto y al paquete precio. Y para finalizar, te quiero hablar sobre lo que es un modelo. Un modelo es un paquete que contiene de manera ideal, ofrece de una manera general, una vista de lo que sería un modelo ideal del sistema. Un modelo se puede mostrar como un paquete con un triángulo como adorno, pero normalmente hay poco acuerdo a la hora de mostrar los modelos como símbolos. Bueno, sin más nada que agregar, compañeros Jesús Urrieta continuará con la exposición. Buenos días, mi nombre es Jesús Urrieta y voy a continuar con la exposición hablando un poco acerca de los perfiles del UML. Los perfiles del UML están basados en estereotipos. Estos estereotipos complementan el lenguaje que se utiliza para el desarrollo de los modelos. Estos lenguajes utilizados por lo general son lenguajes de programación, por lo cual el utilizar un estereotipo ayuda a la optimización de la gestión de los modelos para la creación de un tipo de software en general, por lo general. Los estereotipos son elementos definidos dentro de un modelo. Estos utilizan simbología de cualquier tipo de modelo, pero implementada de manera diferente, bien definiendo cada uno de los atributos dentro del mismo. Los estereotipos aceptan valores etiquetados y utilizan la doble símbolo mayor que menor que para identificar la etiqueta de un estereotipo. En este caso, tenemos acá el estereotipo reservas, que es una base de datos. Que está dentro que genera también el estereotipo comunicación entre un kiosco y un servidor. Un valor etiquetado generalmente no se muestra en los diagramas. Este simplemente muestra información de cada uno de los estereotipos utilizados dentro del modelo. Estos se muestran generalmente en listas desplegables y se denotan de esta manera. Mostrando cada uno de los atributos que posee el estereotipo dentro del modelo. Esto es algo muy similar a las clases que vemos en programación. Un perfil. Un perfil representa un conjunto de estereotipos y restricciones juntadas en un paquete. Esto con la finalidad de generar un producto final. En este caso, tenemos el ejemplo de un control de sensor. Este aplica dos perfiles que tienen estereotipos y restricciones. Los perfiles que utilizan son el perfil tiempo real y el perfil seguimiento del proyecto. El entorno UML posee ciertos tipos de responsabilidades, tanto semánticas como de notación y de lenguaje de programación, para el momento en el cual se va a analizar el modelo, para que estos sean entendidos de manera clara. Las responsabilidades del lenguaje de programación vienen siendo como una especie de pseudocódigo que se le genera al modelo para el entendimiento de los demás programadores o aquel facultativo que vaya a utilizar el modelo. Las responsabilidades semánticas vienen representados a través de un metamodelo. ¿Por qué un metamodelo? Se representa a través de un metamodelo debido a que éste puede describir el modelo como tal. ¿Qué es un metamodelo? Un metamodelo es un diagrama, un simple básico diagrama de flujo
que contiene todas las características necesarias para expresar de manera gráfica un modelo escrito de manera manual. Un metamodelo y el lenguaje utilizado deben cubrir muchas interpretaciones para que el facultativo entienda lo que se quiere representar a través de este modelo. Por favor. Las responsabilidades de la notación. La notación no añade ningún significado a un modelo, sino que este ayuda a darle sentido al modelo. En este caso, la semántica no aplica, pero añade ciertas connotaciones que ayudan a que el modelo sea entendido. Entre estas connotaciones encontramos las diferentes cajas de uso que son utilizadas en los diagramas, las diferentes actividades, los diferentes conectores, todo esto con una finalidad de darle un sentido al modelo. Por último, tenemos el modelado con herramientas. El modelado con herramientas es utilizado más que todo al momento de realizar un modelo a una empresa de tamaño real. Esto, debido a la amplitud de estos proyectos, se generan modelos modelados con herramientas. Las herramientas más fáciles de utilizar actualmente y que hemos estado utilizando a lo largo de toda la asignatura es el Enterprise Architect. Este es una herramienta muy capaz y útil para utilizar el modelado UML. Otro tipo de herramienta es el Microsoft Visio. Aunque es bajo licencia, también es un gestor muy potente para el manejo de UML. Bueno, esta fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado. Los autores que utilizamos para el desarrollo de esta exposición fueron el Kenneth, el manual de UML de Kenneth y el manual de UML de la empresa Oracle, centrándonos más en la empresa Oracle para ampliar más la exposición.